¿Alguna vez te has preguntado, si la historia nos habla de un solo Dios, por qué existen tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas creencias, tantas formas de adorar, tantas interpretaciones diferentes de lo que muchos llaman la verdad? ¿Es posible que todas tengan algo en común? Pues tranquilo, porque acá lo abordaremos. En el video de hoy, exploraremos una de las preguntas más profundas y universales. ¿Por qué hay tantas religiones si Dios es uno solo? ¿Estás listo para reflexionar y descubrir qué te dice la razón y la historia sobre las religiones? Pues vamos allá. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que estés siempre enterado cuando subamos un nuevo video. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones si Dios es uno solo? ¿Acaso todas pueden tener la verdad? Bueno, acá lo abordamos. Viajemos en el tiempo un momento. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado respuestas sobre la existencia de un ser superior, el propósito de la vida y la naturaleza de lo divino. La idea de un dios o deidades ha sido una constante en muchas culturas. Sin embargo, las formas en las que las culturas han interpretado y practicado esa relación con lo sagrado varían enormemente entre sí. Pero, si todos buscamos la verdad en lo divino, ¿por qué no hay una sola religión universal? ¿Por qué tantas interpretaciones, doctrinas y rituales? Bueno, una posible respuesta radica en que cada cultura en su contexto histórico, geográfico y social ha desarrollado su propia percepción de Dios o de lo divino. La historia, las tradiciones, los idiomas y los ambientes influyen en cómo se entiende lo espiritual. Además, el ser humano con su libertad de elección, el libre albedrío, decide qué creer, qué seguir y qué interpretar. La religión, en ese sentido, es una construcción cultural y personal. Ahora, para entender un poco más todo este enredo espiritual y social, te invito a que juntos veamos una breve descripción de las 5 religiones más grandes del mundo. Número 1. El cristianismo. Esta religión tiene aproximadamente más de 4000 años. Algunos creen que se fundó en el siglo I después de Cristo, específicamente en el Imperio Romano, basado en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Su texto sagrado es la Biblia, y tiene algunas creencias principales. Estas son: un Dios único, Jesús como Hijo de Dios y Salvador, la importancia del amor y la misericordia. Ahora bien, a pesar de que el cristianismo es, aparentemente, la religión más grande del mundo, debemos mencionar que existen algunas diferencias internas en lo que se conoce como cristianismo. Y sí, estas son las denominaciones. Dentro del llamado cristianismo se encuentran católicos, protestantes y otros grupos con distintas interpretaciones y prácticas, las cuales difieren entre sí, entre muchos otros grupos que se hacen llamar cristianos. Apuesto que los testigos de Jehová han pasado por tu casa y has salido corriendo a cerrarles la puerta. Bueno, esta es otra de las denominaciones, entre comillas, cristianas, las cuales existen en el mundo, y sin contar los adventistas, mormones y muchos otros más. La verdad es que los mormones se han pasado de la raya con el tema de la pues ya sabes, estamos en YouTube. Pero estoy seguro que muchos preferirían ser mormones para gozar de estos aparentes beneficios. Hablando de beneficios, ahora hablaremos de una religión que se parece mucho a los mormones en este aspecto, pero con un pequeño detalle que es mucho, mucho más radical. Número 2. El Islam. El Islam enseña la unicidad de Dios y la profecía de Mohammed, o mejor conocido como Mahoma, el cual es considerado su mensajero, con 5 pilares que guían la vida del creyente. Así que pon mucha atención. Estos son la fe, la oración, la caridad, el ayuno en Ramadán y por supuesto la peregrinación a la Meca. Esta religión fue fundada en el siglo VII en la península arábiga. Cuenta con casi 2.000 millones de seguidores, según las estimaciones más actuales. Su texto sagrado es el Corán. Es importante mencionar que no todos los musulmanes son iguales y creen en lo mismo. Dentro del Islam, existen ramas como suníes y chiíes, cada una con interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales distintas, tales como cómo se implementan los pilares en las diferentes culturas, así como otras preguntas que los distintos grupos dentro del Islam responden de diferentes maneras.
Todas estas diferencias forman parte del Islam. De hecho, en la actualidad, existen grupos musulmanes creyentes que son más pacifistas que otros fieles, quienes no abogan por los actos complejos de inmolación. Una vez más, estamos en YouTube, así que no puedo dar muchos detalles, pero sé que me entendiste. Si no, te invito a recordar una fecha muy famosa en Estados Unidos, donde dos mellizas se cayeron desatando un desastre, o mejor dicho, fueron casualmente derribadas. Número 3. Hinduismo. La siguiente es una de las religiones más grandes en el mundo, debido a que la nación con más creyentes en esta fe es una de las más grandes del planeta. A decir verdad, creo que pronto se podría considerar el control de natalidad para otros lugares fuera de China, ¿no lo crees? Pero saliendo de esta propuesta extraña, el hinduismo es una tradición milenaria que abraza conceptos como Dharma, el karma, apuesto que este sí lo has escuchado, y por supuesto la moksha, la cual se refiere a la liberación del alma, sin una sola fundación ni fundador único. La verdad que es curioso, pero a esta religión no se le conoce una fundación ni un fundador único. Suele situarse entre el año 1500 y 1200 a.C., siendo un núcleo de ideas que han convivido durante siglos. Hoy suma aproximadamente más de 1.000 millones de seguidores en el mundo, casualmente ubicados en India y Nepal. Su texto sagrado central es diverso: los Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita y otros. Sin embargo, el hinduismo tiene diferentes ramas, tales como Vaishnava, Shaiva y Shakta. Destacan dioses y hacen énfasis en extraños rituales distintos, generando así ricas tradiciones regionales y debates sobre la interpretación y la práctica, algo que hasta cierto punto ha dividido a los fieles del hinduismo. Bueno, creo que esta es una de las religiones más raras. Pero, hablando de rarezas, apuesto que alguna vez has meditado para bajar tus niveles de estrés. Pues ahora te presentaré una creencia fundada por un tal... creo que olvidé su nombre. Ah, sí, lo he recordado. Un tal Buda. Número 4. El budismo. Esta creencia, por así decirlo, fue fundada en el siglo V a.C., específicamente en la India, por Siddhartha Gautama, el sujeto que muchos conocerían en el mundo como Buda. Esta es una de las religiones más influyentes del planeta, con más de 500 millones de seguidores. Sus creencias centrales giran en torno a las 4 nobles verdades, las cuales explican el sufrimiento humano y el noble óctuple sendero, el cual guía hacia la iluminación y la liberación del ciclo del renacimiento. Algunos no lo saben, pero sí, el budismo tiene su propio libro santo. El más importante es el Tripitaka, o mejor dicho, las 3 cestos. Sin embargo, las distintas ramas del budismo, como Theravada, Mahayana y Vajrayana, presentan diferencias internas. Mientras Theravada se enfoca en la búsqueda individual, Mahayana promueve la compasión universal y la ayuda mutua, y Vajrayana combina prácticas esotéricas con enseñanzas filosóficas, haciendo el budismo una tradición rica y diversa que sigue evolucionando en todo el mundo. Actualmente, el budismo ha crecido en Occidente gracias a su inclinación por la meditación y el control mental, en medio de un mundo tan agitado y estresado al que nos exponemos a diario. Pero, hablando de estrés, existen unos chicos que trabajan para vender barato. Y sí, también tienen su propia religión y en instante la conocerás. Pero, antes de continuar, si te ha gustado el video te invito a dejar tu like. Esto nos ayuda a llegar a más personas con reflexiones profundas. También recuerda suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto del contenido de reflexiones y mucho más. Basta de publicidad, así que continuemos. Religiones tradicionales chinas. Comenzamos con el taoísmo. Así como escuchaste, este fue fundado en el siglo IV a.C. por Lao Tse. Se basa en el libro de Tao Te Ching y promueve la armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Asimismo está el confucianismo. Este de seguro lo has escuchado más seguido. Este surgió en el siglo V a.C. con Confucio. Se centra en la ética, la moral y las relaciones sociales. Aunque no tiene un texto sagrado único, sino que se basa en las analectas.
Ahora te preguntarás, ¿qué rayos son las analectas? Estas no son más que la recopilación de dichos, enseñanzas y conversaciones del filósofo chino Confucio, junto con sus maestros contemporáneos, las cuales fueron compiladas por sus discípulos después de la muerte. Ahora bien, el budismo llegó a China en el primer siglo después de Jesucristo y cuenta con millones de seguidores, adaptándose en diversas ramas como el Zen y el Mahayana. Aunque estas tradiciones difieren en sus enfoques, todas comparten la búsqueda del equilibrio espiritual, enfrentándose a diferencias internas como las variadas interpretaciones, junto con las prácticas dentro de cada una, todo un universo de creencias que ha moldeado la cultura china por los siglos. Prácticamente sírvase a su gusto. Ahora bien, lo que no da gusto a muchos son las diferencias y similitudes entre las distintas religiones del mundo, y de las cuales hablaremos en instantes. Diferencias y similitudes entre las religiones. Entonces, ¿qué cosas tienen en común todas estas grandes religiones? Por lo general, muchas de las religiones en el mundo tienen la creencia en una fuerza suprema o en lo divino. Asimismo, se cree en la importancia de la moral y la ética, afirmando normas absolutas para la vida cotidiana en comunidad. Se tiene presente la existencia de un propósito o una vida después de la muerte, como si hubiera una esperanza más allá de esta vida. Por si esto no fuera poco, muchas religiones poseen rituales, símbolos y textos sagrados que son venerados por los seguidores. Ahora bien, después de tanta palabrería, ¿en qué se diferencian estas religiones? Una de las constantes que se presentan por lo general en las religiones más grandes es la naturaleza de Dios o lo divino, monoteísmo, politeísmo, panteísmo. También existe la concepción de la forma de alcanzar la salvación o la iluminación a través de la fe, obras, conocimiento y meditación. Muchas de estas prácticas son rituales importantes que deben ser llevados a cabo por los fieles. De la misma manera que tú te haces la cruz al momento de ingresar a un partido de fútbol para parecer profesional. Casi todas las religiones comparten una visión particular con la cual ven el mundo y la historia. En el caso del cristianismo y el islam tienden a ser lineal, mientras que en el hinduismo y el budismo la historia es cíclica, debido a la creencia en la reencarnación. Estas diferencias no solo reflejan interpretaciones teológicas, sino también las distintas culturas y ambientes en los que surgieron, las cuales ejercen influencia sobre las creencias de las personas en diferentes regiones del planeta. Muchas de estas son obligadas a practicar una determinada religión. Sin embargo, esto no siempre es así, pues en otras culturas como la nuestra, simplemente lo decidimos voluntariamente. El libre albedrío y la elección de creer. Primero lo primero, es clave entender que cada uno tiene lo que llamamos el libre albedrío para decidir en qué creer. La religión no solo es un conjunto de verdades absolutas, sino que también es una opción personal, influenciada por la cultura, la educación, la familia y las experiencias de vida. Algunas personas encuentran en la religión un sentido de pertenencia, comunidad y una guía moral. Otras prefieren explorar diferentes caminos espirituales o incluso optar por no seguir en ninguna religión. El libre albedrío implica que cada uno puede investigar y decidir qué creencias le resuenan más con su razón y su corazón. Pero, ¿hasta qué punto nuestras creencias están influenciadas por nuestro entorno cultural? Es por esto que podemos comprender que la cultura, la raza y el ambiente influyen en la religión. Pues, la religión no surge de un vacío, sino que es el producto del contexto. Y aquí algunos ejemplos. En la India, el hinduismo y el budismo florecieron en un ambiente de diversidad cultural, filosófica y espiritual. Por otro lado, en Oriente Medio, el Islam y el cristianismo nacieron en contexto de imperios y conflictos políticos, lo cual influyó en sus doctrinas y prácticas. Pues no te olvides que la raza, la historia y las costumbres también juegan un papel importante. La religión puede ser un reflejo de la identidad cultural y, a veces, un medio de resistencia o de afirmación social. Por ejemplo, en nuestra América Latina, el catolicismo se mezcló con tradiciones indígenas, creando expresiones únicas de fe. Este fenómeno, conocido como sincretismo,
muestra cómo las religiones evolucionan y se adaptan en su entorno. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta telaraña religiosa? ¿Por qué hay tantas interpretaciones de Dios si Él es uno solo? La respuesta puede estar: la búsqueda de lo divino es una experiencia humana profundamente personal y cultural. La historia nos enseña que las religiones han sido tanto un camino hacia la verdad como un reflejo de las circunstancias humanas. Te invito a reflexionar. ¿Qué creencias resuenan contigo? ¿Qué hechos históricos y evidencias consideras relevante en tu búsqueda espiritual? La religión puede ser un camino, pero también una oportunidad para aprender, cuestionar, crecer y, por supuesto, creer. En un mundo tan diverso, la existencia de múltiples religiones no es una contradicción, sino una expresión de la libertad humana, con el objetivo de buscar significado en su propio contexto. El hecho de que exista variedad no significa que la verdad sea escasa o relativa, sino que refleja nuestra diversidad cultural, histórica y, por supuesto, espiritual. Así que quiero felicitarte por llegar hasta acá y te animo a que uses tu razón, la historia y tu experiencia para explorar y descubrir qué camino te hace sentir más auténtico y conectado con lo divino. Entonces, aunque esta pregunta que mencionaré es compleja, ¿qué camino escogerás en tu búsqueda de lo espiritual? ¿O ni siquiera te preocupas seguir una religión? La decisión es tuya. La historia, la razón y, por supuesto, tu corazón serán tus consejeras en este viaje de lo espiritual de la vida. Si te ha gustado el video, dale like, comparte y suscríbete para más reflexiones profundas. Déjame en los comentarios qué piensas sobre las distintas religiones. Hasta la próxima.